Sasha Thebault en la encrucijada estética del Caribe. ¿Qué es la encrucijada estética del Caribe? ¿Qué ha querido el Caribe ser durante toda su existencia? Desde que hay gente, ¿no? Me imagino, porque antes de gente pues no nadie pensaba en nada, pero ¿cuál sería la estética de Anacaona cuando vino Obando y le destruyó su gran tesoro, que era un caney lleno de enaguas y de finas telas? Ese era su tesoro. El hombre andaba buscando oro, pero ella tenía enaguas y bordados. ¿Qué queremos que sea la estética del Caribe? ¿Qué hemos pensado en todos estos 500 años de la estética del Caribe? Bueno, pues espero que esta noche sea una luz y una visión de nuestro querido esteta cubano, de nuestro hermano, de las 3 grandes islas hispanoparlantes, porque yo creo en la integración del mundo y de las islas, sobre todo. Siempre nos han querido alienar. No, estamos bien, es verdad. Estamos bien. Úsalo. Déjalo. Para fines de audio. Para cuestión de audio de la grabación. Ya. La historia caribeña en los 500 años de la colonización nos ha enseñado muchas cosas y muchas historias, ¿no? Entonces, ¿qué es una encrucijada? O sea, ¿hacia dónde? ¿Qué es lo que queremos buscar? ¿Qué queremos encontrar? ¿Qué vale? ¿Qué no vale? ¿Qué te motiva? ¿Qué no te motiva? O sea, yo quisiera que Mamey, con ese nombre tan sugestivo, tan carnoso, que es su host de ustedes esta noche, los invitemos a reflexionar sobre ese punto y que lo veamos todo esto como una invitación al pensar en qué queremos que sea nuestro Caribe en el futuro. Señores, como una producción de la Fundación Sasha Thebault, queremos darle la bienvenida a Madame Angelines para que diga unas palabritas aquí e introduzca a nuestro invitado. Muy breve. Solamente dar las gracias a todas las personas que están aquí, que nos acompañan, que son amigos de corazón. Y simplemente tenemos aquí a la persona que verdaderamente es la que tiene que hablar, que es nuestro amigo Elvis. Con él les dejo. Muy buenas noches y gracias. Bueno, voy a tratar de hablar alto porque no sé en realidad si se oye bien atrás. Sí, se oye bien. Sería mejor con el micrófono. Mejor con el micrófono. Claro, úsalo. Bueno, existe, creo. no sé. Bueno, antes que nada, por supuesto, quiero agradecer muy particularmente a la Fundación Sasha Thebault, en particular Angelines, pero también especialmente a Nuria, con la que nos hemos estado comunicando por bastante tiempo ya. Bueno, ¿me oyen? Sí. Como decía, antes que nada quería decir mucho mejor, porque la verdad que si no voy a... recién llegué de un taller que estamos realizando en la Universidad de Santo Domingo. ¿Cómo? De la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y bueno, he estado casi toda la tarde hablando. Quería, como decía, quería agradecer antes que nada a la Fundación Sasha Thebault, en particular a Angelines
también a Nuria. Hemos estado en conversación por bastante tiempo a partir bueno, primero nos conocimos en Facebook, esa cosa maravillosa, esa encrucijada que es Facebook, y de alguna manera nos hemos mantenido siempre en contacto. Hay un interés, había un interés en hacer algo. Yo llevaba bastante tiempo debiéndome una visita a Santo Domingo con toda la ley, ¿verdad? Estaba en total cuesta 37 días, he visto bastante cosas. Ella me pidió hacer una presentación de alguna manera que relacionara el trabajo de Sacha Tebó, que estoy empezando a conocer en realidad, con el proyecto que realizamos en Nueva York, que se llamó El Caribe Encrucijada del Mundo. Por eso el juego con la estética y todo lo demás. Y bueno, por supuesto, quiero agradecer también a Mamey por venirnos aquí esta noche, y a todos ustedes. Muchísimas gracias por venir y esperar. Por supuesto, también porque hoy hace particularmente bastante calor. Bueno, lo que he preparado para hoy es una especie de presentación. Voy a hablar un poquito del proyecto que realizamos en Nueva York, que fue un proyecto muy grande, que se desarrolló a lo largo de 6 años, desde que empezamos la investigación hasta que culminó en el año 2012 en una exposición que se realizó en 3 museos en Nueva York a la misma vez. El Museo del Barrio, que fue la casa matriz donde yo trabajaba como curador, el Studio Museum en Harlem, que es un museo dedicado a la cultura afroamericana y que tiene una particular historia muy relacionada con el Caribe, porque muchos de los descendientes afroamericanos en Nueva York en particular proceden del Caribe, tienen alguna relación con el Caribe. Incluso este museo está enclavado en Harlem, y Harlem fue famoso, es decir, es famoso en el mundo del arte por lo que se conoció como el renacimiento de Harlem, un movimiento poético de música, por supuesto muy relacionado con el jazz, pero también de las artes plásticas, que fue realmente muy importante en cambiar la escena del arte en los Estados Unidos. Fue la primera vez que artistas afroamericanos llegaron a tener un reconocimiento nacional en los Estados Unidos, y varios de los artistas en ese movimiento eran de origen caribeño, de manera que ese museo fue uno de las sedes de la exposición de Caribe. Le he pedido a Mariano que me ayude con pasar las imágenes, porque si me siento allí obviamente todo el mundo se va a dormir. Entonces voy a tratar rápidamente de hablar un poquito del proyecto y después hablar un poco de cómo encaja o cómo yo veo diferentes líneas de posible investigación con respecto al trabajo de Sacha Tebó en relación con estos conceptos, con estas ideas que se manejaron en la exposición de Caribe. La exposición, como decía, básicamente consistió en una exposición realizada en 3 museos. Había 6 grandes temas que se desarrollaron. Están corriendo cosas. Como decía, había 6 temas. El primer tema se llamó Fluid Motion, o movimiento fluido, ¿no? Y obviamente era el punto de partida, la idea de que el Caribe es el mar, obviamente. Y eso era un punto de partida para nosotros muy importante, porque desde el principio pensamos en la exposición no solo hablando de las Antillas, sino también hablando de la cuenca del Caribe, incluso más allá. Porque yo siempre decía, ¿verdad? Uno se crea esta frase, que yo no me atrevo a decirle a un panameño que no es caribeño, aunque la ciudad de Panamá está en el Pacífico. Y de alguna manera eso habla, por supuesto, de esa transterritorialidad que tiene que ver con la idea de lo caribeño, del Caribe en sentido general.
De manera que, bueno, en uno de los temas, como decía, es el Low Fluid Motion, los movimientos fluidos. Otro tema que se desarrolló alrededor de la idea del carnaval, pero también no solo del carnaval, sino de esa característica muy particular de vivir caribeño hacia afuera, que nos viene en buena medida por la misma tradición africana, pero no solo africana. Si pensamos en las fiestas patronales en España, todo ese tipo de relación con el exterior, en particular muy importante dentro del Caribe, y es algo que ha marcado la estética de muchos artistas. Y ahí incluíamos artistas, por ejemplo, como Laura Anderson Barbata, que es una artista mexicana que trabaja directamente con los mocoyombis, son estos grupos del carnaval en Trinidad y Tobago, y también en Brooklyn, porque esta es la otra característica que a nosotros nos interesaba, también el aspecto diaspórico, el aspecto de emigración relacionado con el Caribe, que de alguna manera se reproduce, o se recrea de una forma diferente en las diásporas. También había otro tema, con lo cual está relacionado la obra de Hernando Rocher Ravera, esa pintura en particular que se titula Hay que soñar en azul. Tiene muchas posibilidades de lectura, pero en particular nos interesaba la idea del cimarronaje, del camuflaje en muchos casos, y que incluía una reflexión también sobre este componente, vamos a decir, rebelde, ¿no?, asociado con la noción de un arte caribeño. En particular, esta obra abría la exposición en el Museo del Barrio, que era la sede principal, porque obviamente nosotros estábamos organizando todo. Y es como esta pintura allá en la última, ¿verdad?, en la izquierda, es un autorretrato de Rocher Ravel, donde, como ven, su rostro está prácticamente camuflado con caña, pedazos de hierba, ¿no?, de todos estos tipos de elementos naturales, pero realmente lo que sobresale son los ojos azules. Y es esta idea bueno, en muchos casos, como dice la obra se titula Hay que soñar en azul, tenía que ver en muchos casos con esta noción digamos, de pensar más allá de nuestra propia piel, de nosotros mismos, algo como que en el Caribe es bastante, o casi que requerido, ¿no?, en muchos casos, porque convivimos con tantas culturas, razas, con tanta gente de diferentes lugares que es algo que es a diario, ¿no? También, por ejemplo, en el caso de esta sección que se titulaba Fluid Motions, teníamos el trabajo de Leo Matiz, un fotógrafo colombiano extraordinario. Esta obra en particular se llama Pavo Real del Mar, y realmente es una obra que, bueno, yo por eso empecé la primera imagen con una obra de Sacha, donde aparece el bote y aparece la red, pero recogida con los remos. En cierto sentido, aludiendo a ese sentido, yo pienso algo particular en el caso de Sacha Tebó, es ese sentido de humildad que yo veo en muchos casos en la obra. En el caso, pues bueno, como decía, Hernando Rocher Ravel, esta obra relacionada en particular con el tema del cimarronaje, ese era un aspecto fundamental dentro de la exposición. De hecho, hubo todo un segmento de la exposición que denominamos La Tierra de los Forajidos, Land of the Outlaws, y tenía que ver con esta idea del Caribe como el lugar donde la gente se cree realmente que puede venir y hacer lo que le da la gana, ¿no? En cierto sentido, porque la historia nos traiciona en ese sentido, más o menos ha demostrado que es así. Entonces,
Como el proyecto empezaba realmente a hacer un recorrido por toda la historia del Caribe, habían algunas obras que hacían referencia, por ejemplo, a los casos de piratas o corsarios que terminaron siendo gobernadores en algunas islas, sobre todo en particular en el caso de Inglaterra, o incluso de esa idea que vemos en todos los mass media o la misma producción de las películas en Hollywood, ¿verdad? Esta idea de el Caribe es un lugar donde se escapa después que se hace alguna fechoría, ¿no? Hay mucha, interesante de hecho, que cuando yo estaba realizando la investigación para la exposición, yo soy un fanático de los media, pero más tradicionales, ¿no? De los periódicos. Y lo que hice al principio muy al principio de la investigación, fue empezar a rastrear lo que se había publicado en el New York Times con relación al Caribe. Y para mi sorpresa, bueno, no fue realmente sorpresa, yo de alguna manera esperaba eso, el 70% más o menos de las cosas que se habían publicado en el New York Times de los 80 hasta el año 2000 y tanto, que yo estaba analizando, eran casos, noticias que tenían que ver con criminalidad o con cuestiones legales problemáticas, vamos a decir, de manera que la imagen que se estaba construyendo en el New York Times del Caribe era esta idea de la tierra de los forajidos. Ahora, lo más interesante todavía de todo, y fue lo que realmente me impactó, es que más del 80% de ese 70% era ficticio, era a través de novelas, era a través de películas, era a través de poesía, de obras de arte, etc. O sea que nosotros mismos, los artistas mismos, los intelectuales, la gente que escribimos, que pensamos sobre el Caribe, estábamos creando también esa imagen del Caribe. No venían tanto a través de noticias, sino venían sobre todo a través de lo que uno mismo estaba realizando. Y eso fue para mí un choque así muy fuerte, porque, de nuevo, una de las cosas que nos interesaba era repensar muchos de los aspectos relacionados con la visualidad y la manera en que se ve el Caribe, no solo por los caribeños, sino fuera del Caribe también. De ahí salió entonces la idea de trabajar este concepto de la tierra de los forajidos. Y bueno, algunas obras, por ejemplo, René Cox, es una artista jamaiquina que aquí hace una serie de homenaje a Nani, que es una de las líderes de las revueltas en Jamaica. Ella se disfraza con o posa con la casaca roja, como sabemos, relacionada con el ejército inglés. Y hay, digamos, toda una serie de imágenes que nos interesaban también empezar a revisar en particular sobre la figura femenina. ¿Por qué? Porque, bueno, no hay que olvidar que durante mucho tiempo la mayoría de los artistas eran hombres y la mayoría de los modelos entonces eran mujeres. Y eso, digamos, es algo que hay que tener muy consciente a la hora de revisar una historia y en el caso particular que nos interesaba, de comprender de dónde venían todas estas nociones estéticas relacionadas con el Caribe. De manera que hicimos coincidir o tratar de crear esta especie de ¿cómo decir?, de juego de miradas, de cruce de miradas, tanto de hombres como de mujeres con respecto a la figura femenina. Algunas piezas fueron realmente claves para nosotros. Por ejemplo, Enrique Grau hace esta pintura que se titula Mulata Cartagenera en los años 30 los años 40, y fue una obra clave para nosotros obtener, porque realmente llegaba a representar de alguna manera toda esta suma de ideas, de clichés relacionados con la figura de la mulata, pero vista desde una perspectiva casi costumbrista, en un artista que después llegó a ser
por supuesto uno de los grandes artistas del modernismo en Colombia. Y esa pintura fue así tremendo porque es Patrimonio Nacional de Colombia. Bueno, nosotros tuvimos que pagar un courier, una persona acompañando la obra, y además 6 guardias a la hora de salir del Museo Nacional, porque tenían miedo que algún narcotraficante la fuera a secuestrar, ese tipo de cosas. Pero bueno, fue realmente importante para nosotros tenerla porque es considerada una de las obras más representativas del Caribe en Colombia. Y nos interesaba esa relación del Caribe más allá de las islas, más allá de las Antillas, sino siempre decíamos el Caribe es el mar y hay que llegar donde llega el agua, ¿no? O sea, en todas partes. Y a la misma vez, digamos que teníamos algunas imágenes, como en el caso de Barrington Watson, un artista jamaiquino de una tradición más académica, mucho más clásica, en este caso, por supuesto, haciendo una referencia a las 3 gracias, pero con la figura de la criolla, obviamente. En el caso de Janine Anthony, un artista de Bahamas, también aquí presentando una perspectiva completamente diferente. Y fue interesante ver eso, como artistas, mujeres contemporáneas, están de alguna manera desmontando mucho de estos mitos, de estos estereotipos relacionados con la imagen de la mujer. Y bueno, por supuesto, ya yo quiero ir aterrizando un poco para adentrarme a algunas de las reflexiones que quiero compartir con ustedes con respecto a Sacha. Es el caso de que, como decía, el punto de partida para la exposición en términos históricos fue la Revolución Haitiana. ¿Por qué fue para nosotros importante? Bueno, porque la Revolución Haitiana marca el primer momento de lo que diríamos como autorreferencialidad del Caribe. Es decir, es el primer momento donde hay un territorio independiente que obviamente empieza a repensar la misma historia del Caribe. El nombre de Haití, como ustedes saben, muy probablemente es en cierto sentido, o fue directamente una forma de reconocer el pasado taíno, el pasado amerindio, de manera que hay una intencionalidad desde la formación misma de la nación, ¿no? Pero por supuesto, y de nuevo es ver cómo hay algunos símbolos que van quedando a la misma vez que otros que se van reformando. Y en el caso, por ejemplo, de Henry Christophe, que es este retrato de Richard Evans, nos interesaba muchísimo también esta figura porque es una de las figuras más, vamos a decir, controvertidas dentro de la historia del Caribe, no solo de Haití. De manera que, bueno, trajimos el retrato que él se hizo. Hay toda una historia que nos interesaba también, que tenía que ver con esta idea de la nobleza y de cómo se piensa la nobleza en el caso de Henry Christophe, algo que no necesariamente se conoce, pero él trató de ser reconocido como un noble por la corte inglesa, debido a que él había nacido no en Santo Domingo, no bajo colonia francesa, sino inglesa. Y hubo ese intento, digamos, él trató de recrear una corte con todas las características de la corte europea, y por supuesto esto nos introducía toda una serie de problemáticas relacionadas con esta idea de qué cosa es el Caribe, ¿no? Y a la hora de redefinirlo, es decir, la revolución haitiana es el primer punto de autorreferencialidad, pero a la misma vez, en cierto sentido, también estamos tratando de copiar Europa, ¿no? Entonces, eso, digamos que es como algunos de los problemas que nos interesaba también plantear en esta exposición. Y por supuesto,
En el caso particular de una exposición realizada en Nueva York, donde, por supuesto, Estados Unidos tiene una relación histórica muy compleja, por decirlo nice, con Haití, nos interesaba también ver en qué medida esa presencia norteamericana ha tenido un impacto en las artes visuales. Y por supuesto, punto de referencia importantísimo relacionado con esto es el Centro de Arte, el Centro de Arte, que fundó, lo que creó Peters, un personaje muy complejo, obviamente, con determinadas, por supuesto, muy marcado en términos de época, por determinadas concepciones, pero que sin duda fue definitorio en la concepción, en la creación de una imagen de lo que se consideraba, o todavía hoy de hecho se considera como arte haitiano, relacionado con lo naif, relacionado con lo primitivo, como se le llamaba en la época, relacionado en última instancia con los artistas autodidactas. Y aunque el Centro de Arte, como decía, fue un punto importantísimo, él empezó a adquirir obra, obviamente abrió el espacio para que muchos de estos artistas populares que tenían o que tenían intereses empezaran a realizar obra. A la misma vez estaba comercializando ese tipo de obra, moviéndolo sobre todo en el mercado norteamericano, pero más allá también. Y digamos que esa impronta fue fundamental para definir o para crear esta imagen de la pintura haitiana. Entonces esto nos llevaba, por supuesto, a una especie de encrucijada, vamos a decir, o de particularidad con respecto a Haití. Es el caso de que es el único caso, en realidad, en el arte caribeño y en el arte probablemente del mundo, donde lo moderno, vamos a decirlo así, es decir, la marca fundamental del lenguaje del arte en el siglo XX no está asociado a el rompimiento con la academia, no está asociado necesariamente con el desarrollo de un arte ligado con la vida, como lo harían algunas vanguardias europeas, sino con una expresión popular, con una expresión autodidacta, es decir, alejada de la academia. Y eso es una particularidad casi única de Haití. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, pues porque esto puede explicar en buena medida algunos de los desarrollos posteriores. Y mi primer acercamiento, de hecho, al trabajo de Sacha fue precisamente desde esta perspectiva, ¿no? Si tratar de entenderlo, obviamente es un artista haitiano que trabaja consciente de lo que tiene alrededor, es decir, no es un artista naif en lo absoluto, y sabe obviamente de todo este desarrollo que se venían dando de lo que se consideraba como arte haitiano. Importante dentro del contexto de la exposición, gracias al trabajo de Gerard Alexis, que fue uno de nuestros asesores para Haití, fue presentar el trabajo de William Edward Scott, que es un artista muy interesante norteamericano, que viene de la Ashcan School, que es una escuela de arte de alguna manera costumbrista en los Estados Unidos, que gana una beca y va a Haití y realiza más de 100 obras relacionadas con Haití. Y relacionadas no solo con la naturaleza, la economía, pero también la historia. Y lo vemos representando a Louverture, esa es su imagen de cómo Louverture guía a los revolucionarios, ¿verdad? Lo interesante, según Alexis, es que Scott es realmente uno de los artistas que va a impactar más dentro del movimiento de arte haitiano. ¿Por qué? Porque hasta ese momento la mayoría de los artistas habían estado desarrollando
un tipo de trabajo relacionado con la religiosidad popular. Había muchos de estos artistas que eran practicantes del vudú o tenían, pero que no tenían ningún interés particular por la historia. Y Scott los hace ver la importancia de todo este tema. Y a partir de entonces vamos a ver que artistas como Filomeno Pan, como Seneco Pan, otros artistas empiezan a trabajar estos temas históricos. Y esto es algo que también hace particularmente interesante el trabajo de la pintura haitiana, que es, a pesar de ser una pintura autodidacta, porque el Centro de Arte en realidad nunca pretendió ser una academia, era más para un espacio de coordinación para los artistas, de conseguir materiales, todo eso, pero cada cual desarrollaba su lenguaje. Era más como un espacio abierto. Es el único caso que yo conozco de artistas populares donde van a tomar como referente importante la historia de su país. Es decir, tradicionalmente la pintura popular se relaciona con lo cotidiano o con lo que es más cercano. Pero en el caso de Haití es a través de estas figuras que realiza una gran exposición y de la cual se espera todo el mundo, mira, estos son temas también que podemos trabajar. Y entonces en el caso, por ejemplo, de Filomeno Pan, que realiza esta obra sobre la constitución de Charlemagne, es una obra histórica. Es decir, no es que los artistas, digamos, populares no se interesen por temas políticos, lo hacen, pero por lo general relacionados con su inmediatez, con lo que está pasando ahora. Es muy raro encontrar este caso de artistas populares que empiezan a mirar a la historia, qué fue lo que pasó, y eso es algo que de alguna manera hace de la pintura haitiana una pintura, de este tipo de pintura haitiana, de esta escuela de pintura haitiana, una escuela particularmente interesante. Como decía, más tradicionalmente este es el tipo de trabajo que encontraríamos con referencia sobre todo, por ejemplo, a Héctor Hipólito, pero también incluso Héctor Hipólito, que fue un gran practicante del vudú. Vamos a encontrar que realizó obras históricas, retratos, también un retrato que le hizo al Jesús, por ejemplo. Entonces esto digamos que hace todavía más difícil desmontar el mito o desmontar esa idea de la pintura haitiana como popular, como una pintura moderna. Entonces, bueno, claro, dentro del centro de arte hay artistas como por ejemplo Antonio Joseph, que no se interesaba por este tipo de trabajo más de corte primitivo, vamos a decir, no en términos de lenguaje, sino, aunque yo sé que suena muy presente, yo normalmente uso el término intuitivo, que es algo que desarrolló David Boxer para el caso de los artistas jamaicanos, pero bueno, para ser breve, en el caso de Antonio Joseph, por ejemplo, vemos que aunque es un artista que aprendió a pintar mirando lo que hacían los demás en el centro de arte, vemos que ya hay un interés más hacia lo formal. Es un artista muchísimo más arriesgado, vamos a decir, en términos incluso de composiciones y todo lo demás. Y esto va llevando a un tipo de trabajo, a una especie de reacción que vamos a ver en algunos artistas haitianos a esa representación del arte haitiano como un arte asociado a la estética de lo popular, a la estética de lo orgánico. Y es el caso, por ejemplo, es el caso, por ejemplo, de Bernard Sejourné y otros artistas como Simi, que creo que es la próxima, que vamos a volver a ver, que son artistas que dale atrás que son artistas que vamos a ver ahora un poquito más, pero que son artistas que se interesan por de alguna manera explorar el sentido de lo bello desde una perspectiva que buscaba vamos a decir, sin tratar de ser, ¿verdad?, relativamente, sin tratar de ser demasiado politically incorrect, de tratar de alguna manera de
de restaurar un paradigma de belleza que no estuviera asociado a la estética popular, del arte popular. Son artistas donde lo importante para ellos era pintar bien, tomar como referentes de temas, por ejemplo, la mujer, las flores, ese tipo de ideas, de conceptos que se asocian tradicionalmente a lo bello. Y esto, en el caso peculiar de Haití, es una actitud contestataria, porque a los que le va bien el mercado, a los que aparecen todas las exposiciones que se hacen de Haití, es precisamente a los artistas populares, ¿verdad? Entonces es una cuestión muy compleja, por eso el caso de Haití siempre es un caso digno de estudiar, porque plantea unas coordenadas muy específicas en relación, si lo comparamos, por ejemplo, con el caso de Cuba o con el caso de Dominicana, ¿no? Donde la idea de lo moderno no es en relación a una tradición o decir, la idea de lo vanguardista no es en relación a una pintura popular y de regresar a un paradigma estético de lo bello. No sé si me explico bien, pero bueno, las imágenes yo creo que hablan mejor. Gerard Alexis relaciona el trabajo de Sacha en uno de los ensayos que pude leer gracias a la generosidad de la fundación, en uno de los catálogos, lo relaciona con el trabajo de Lucien Brief por el interés en el dibujo. Y sí, claro, hay un interés en el dibujo en Sacha que es muy importante. Pero más que eso, a mí siempre me ha parecido, porque estos dibujos son realmente más digamos, en la línea hacia lo abstracto, expresionista, pero hacia lo abstracto. Para mí el trabajo de Sacha Thebault tiene muchísimo más que ver con estos otros artistas, donde había un interés realmente por resaltar o recuperar un sentido de lo bello. Y en el contexto de Haití, como decía, esto era sentido, al menos en el caso de estos artistas, como una posición casi que hasta revolucionaria, ¿no? Como de ir en contra, que eso es lo que define en cierto sentido la vanguardia en el arte. Entonces, como decía, en el caso de Bernard Séjourné, es un artista que se conoce muchísimo por sus pinturas de mujeres, plantas, flores, realmente muy estilizadas, y que es un artista que además, después conversando con Nuria, me dice que era pariente de Sacha Thebault. Yo no lo sabía, esto era una cosa que yo había pensado desde antes, veía más relación, aunque estéticamente, como veremos, el trabajo de Sacha es muy diferente, pero yo creo que en este concepto, ¿verdad?, de restaurar una especie de ver a través del arte un interés más hacia lo bello tradicional, es algo que para mí está vinculado con la persona. En el caso, por ejemplo, por supuesto, de Civil, que es un artista también muy interesado en la figura femenina y en particular con una estética muy asociada a ideas de lo bello, además casi que majestuoso, casi que relacionados con la nobleza, con la realeza. Está claro que es un artista que le interesa este regreso a concepciones tradicionales de lo bello. Entonces, bueno, quiero hacer de nuevo una especie de ejercicio de tratar de ver algunos puntos en común entre estos artistas. En el caso de Sacha Thebault, esto es una imagen realmente no tan común, ¿verdad? Pero me servía y me encantaba además ponerla así junto a la frente. Así que, bueno, vamos a tratar de empezar por ahí. Y como decía, en el caso de Sacha Thebault se ha trabajado fundamentalmente la importancia de la línea. Y la línea como un elemento gráfico expresivo muy importante, lo señala
también Gerard Alexis en su ensayo. Y vemos, por supuesto, que parte también de la idea de esta tradición de lo estético tiene muchísimo que ver con la concepción de la pintura como lineal. Es lo que, digamos, en la tradición de la estética occidental se habla de linear, en oposición a la idea de la pintura como algo painterly, relacionado con pictórico. Y eso está bien claro para mí en el caso de estas tres imágenes, donde vemos que la línea es lo que predomina, aunque el color sea muy importante, sin duda, pero lo que define las imágenes, lo que define las áreas de color es una línea clara, una línea trazada, digamos, nítida, ¿no? Y esta idea de lo nítido también es algo que vamos a ver en muchos casos desarrollado en el trabajo de Stahl. Aquí quería también hacer como una referencia que yo creo que es interesante empezar a explorar relacionada con una estética con el trabajo de Sacha en relación con la estética del surrealismo. No creo que sea un artista surrealista, pero no hay duda de que hay una empatía en el sentido de la construcción de las imágenes. Lo vemos aquí, por ejemplo, en el tipo de correlación de forma que empieza a establecer o esta idea de la imagen que incorpora otras imágenes, ¿no? En el caso, por ejemplo, del caballo. Y estas son dos imágenes de Francis Picabia, que por supuesto un artista del surrealismo, donde vemos también este interés por la línea. ¿Por qué es importante? Porque el surrealismo parte, es decir, hay un surrealismo más, digamos, inorgánico, relacionado con lo llamado painterly, no sé, lo pictórico. Pero por lo general el surrealismo también se relaciona con esta idea de una pintura basada en la línea. Y de nuevo, esto es como un punto de cruce que yo veo entre estos artistas. Aquí vemos algunos de los dibujos de Sacha, evidentemente relacionados con una estética del surrealismo. Aunque la intención sea más allá, yo no creo que él sea un artista surrealista per se, pero no hay que olvidar que el surrealismo de alguna manera cambió la manera de ver durante el siglo XX. Creo que ese es su gran aporte, ¿no? Que de pronto ya no vemos las imágenes como algo, digamos, único, estable, sino que siempre hay como ese escepticismo de la imagen. Y eso lo aprendimos básicamente de los surrealistas. Y en el caso de muchos de los dibujos de Sacha está este juego, obviamente, hasta de humor con relación al surrealismo. Otro aspecto también importante, porque casi, digamos, inherente al surrealismo está la idea de lo absurdo. Hay también digamos, otro aspecto importante relacionado también con esta, es decir, con el surrealismo, que tiene que ver con la idea de lo primario, de lo elemental, ¿no? Y en muchos casos en el interés de Sacha por el grafismo, por estas representaciones, digamos, muy esquemáticas, también hay un cierto eco, vamos a decir, de los intereses del surrealismo. Porque, bueno, y en el caso, por supuesto, yo admiro también, Nuria me había mencionado que era uno de los artistas favoritos, y bueno, de Sacha, y obviamente hay un diálogo que él está estableciendo con esto. De manera que vemos aquí que hay digamos, un interés muy marcado en el caso de Sacha, de acercarse a algunas, digamos, algunas fuentes que están también trabajando en el sentido de digamos, de una recuperación de la idea de lo bello, porque el surrealismo, no hay que olvidar, también trabajó en particular con una idea de lo bello, aunque fuera a través de una complejización de la imagen,
pero siempre había un sentido estético muy particular. Si pensamos en las obras de Dalí o de Angelini, por ejemplo, son obras que están realizadas de un estilo muy particular, lineal, y que intentan, digamos, rearmar esa imagen basada en ciertos conceptos. Vemos, por ejemplo, esta pieza de izquierda en particular, donde hay ese juego entre el cuerpo femenino, por ejemplo, y este otro elemento de objeto que puede ser una vela, puede ser yo no sé exactamente, ¿no? Puede ser alguna otra referencia, pero lo que interesa es esta confusión, digamos, este espacio de escepticismo de la imagen, donde las cosas están claras si no prestan mucha atención, pero requiere, digamos, del detenimiento a pesar de lo poco de los materiales. Y eso, digamos, que es algo que también me parece súper interesante, como decía antes, este sentido de unidad, en muchos casos en el dibujo, en la pintura, tiene que ver con esa idea de que a veces a través de lo poco, ¿no?, se dice mucho más. Estas son otras imágenes también que yo, por supuesto, tienen una relación muy directa con algunos de estos grafismos relacionados a los dibujos automáticos del surrealista. O sea que esto es un área que yo pienso que es interesante explorar en el caso de Sacha. Ahora, quiero hacer una breve presentación de otros dos temas o dos tratamientos iconográficos que él hace en su trabajo, que me parecen también súper interesantes. En particular es la imagen del caballo, que es por supuesto una imagen asociada a la libertad, asociada también a la fuerza, y como vemos que, bueno, aquí en la obra que vemos arriba, él está haciendo este juego también de asociación entre el caballo y la mujer, algo que es también uno de los intereses de algunos artistas del surrealismo, como el caso, por ejemplo, de Salomón, aunque no es el único. Pero resulta interesante también ver cómo estas concomitancias se dan en el caso de Sacha. Y por ejemplo, otro artista, Carlos Enríquez, en Cuba, también un artista que está en constante diálogo con el surrealismo, explora esta misma idea de la mezcla, ¿no?, de imágenes relacionadas con el caballo y la mujer, aunque en el caso de Carlos Enríquez también incorpora referencias a una imagen masculina, la imagen del rebelde, de manera que a la idea de la libertad, asociada con la figura del caballo, está también incluyendo la idea de la rebeldía, ¿no? Y bueno, el tema del caballo es un tema fascinante, diría yo, en el caso del trabajo de Sacha, porque explora diferentes vertientes. En algunos casos son puro grafismo, como vemos aquí. En otros casos son elementos en que se confunde. Es interesante porque aquí el caballo casi que se convierte en un caballo de mano, y eso también es algo que exploraron los artistas surrealistas. Por ejemplo, lo hizo Carlos Enríquez en varias obras, de manera que vemos, como decía, esta serie de elementos iconográficos que nos permiten establecer una serie de intereses temáticos en el caso de Sacha. Y como segundo punto, quiero plantearme esta hipótesis, pienso yo, o propongo, ¿no?, que es la idea de que a través del cabello, en particular el cabello de la mujer, se puede pensar en un interés estético en particular en el caso de Sacha, porque todas las mujeres nos plantean este elemento de fluidez relacionado con el pelo, con el cabello, ¿verdad? Es un elemento que nos habla del fluir natural, pero a la misma vez algo que en el
contexto del Caribe y en el contexto en particular de Haití o de la República Dominicana, obviamente nos hace una referencia a la raza. Es algo en lo cual también hay que pensar, porque este concepto de lo bello se da a través de una percepción sobre la raza. Y esto no es algo, y esto no es algo que es casual, es decir, si vamos al trabajo de otros artistas, como el caso de Bernard Sevillet o de Jorge Severino, o el caso de Simil, esta es una de las pocas imágenes en la que se ve la representación del cabello de la mujer negra como el afro, ¿verdad? En la mayoría de los casos, la representación de la mujer negra y también, por supuesto, la mujer blanca, se da a través de una estilización del cabello que tiene que ver con un ocultamiento del cabello. En el caso, por ejemplo, de Bernard Sevillet, hay varias imágenes donde él lo que hace es que sencillamente le pone un turbante o le añade algún elemento donde hace que la referencia al afro, que estaba tan de moda en la época, desaparezca. Y esto es algo que es, de nuevo, fundamental para estudiar. Yo pienso que es algo que hay que preguntarse, porque obviamente los artistas trabajan con determinados intereses estéticos, y el trabajo de nosotros, críticos, curadores, historiadores, es precisamente ver de dónde salen y de dónde proceden estas referencias. Pienso, por ejemplo, en un trabajo, es decir, esto sería un tipo de comparación interesante para hacer a los efectos del cabello, en el caso de Leiva, una artista dominicana de Nueva York, que trabaja la idea del cabello a través de estas imágenes, estas especies de calendarios. Ella dice que esto, cuando ella se levanta por la mañana, se tiene una foto porque el cabello siempre se le comporta de manera muy extraña, si cambia la temperatura, si cambia la humedad, etc. Y contrastar esto, por ejemplo, con estas representaciones de Sacha, de Sejunet, de estos otros artistas, Simil, por ejemplo, el mismo Jorge Severino, donde la representación de lo bello es tan importante y cómo se ve que está trabajando en su propia concepción. El cabello toma una forma muy sofisticada. En el caso de Sacha, se convierte lo mismo en una red. Aquí vemos la red, ¿verdad?, atrapando los peces. Obviamente esta idea de la trampa, ¿no?, de la mujer seductora, etc. Y cómo el cabello sirve para eso. En el caso, por ejemplo, de aquella obra que a mí me gusta mucho, el cabello y el cuerpo de la mujer hacen una referencia muy directa a la idea de la barca o del bote, ¿no? Y que tiene que ver, por supuesto, con la transportación, con el viaje, con todos estos elementos. Y bueno, esta pieza que la incluimos en la exposición del Caribe, que es una pieza, pienso yo, que resume muchas de estas ideas que se trabajan. Aquí también, si pensamos en la representación del rostro, por ejemplo, es un rostro que asociamos a la imagen de la mujer negra, sin embargo, es una mujer, digamos, que tiene lo estirado, ¿no?, el pelo estirado de alguna manera. Y esto, por supuesto, creando este sentido del círculo, que también asociamos como allá, ¿verdad?, a la creación, que asociamos con conceptos estéticos relacionados con lo bello. Yo siempre recuerdo a un artista, Antonio Martorell, puertorriqueño, que me dijo: cuando un artista quiere salir rápido de cualquier trabajo, lo mejor que puede hacer es hacer una pintura redonda, porque la idea de lo circular siempre se asocia a lo bello y es mucho más fácil. Dice siempre que lo más difícil en una pintura es resolver el tema de las esquinas. Y de manera que este concepto, digamos, está también envuelto o presentado en algunas de las obras de Sacha relacionadas con esta idea del óvalo o del círculo. No son exactamente círculos, pero sí esta idea de la fluidez
y de la concatenación de elementos dentro de la naturaleza. Y bueno, pues creo que, y por último, yo quería volver, ¿no?, a esta imagen inicial del bote, ¿no?, que de alguna manera es como recogida aquí. Esta es una pintura de Amelia Peláez, que es una artista también, bueno, cubana, una artista de la vanguardia cubana, pero que también tenía un particular interés por un restablecimiento de un concepto de lo bello, asociado sobre todo a la tradición hispana, asociado a la tradición europea. Y eso es muy importante también, porque en el caso de Amelia Peláez se da en el contexto de un momento en Cuba donde, digamos, lo que estaba a la moda, que era lo que se exhibía, etcétera, que muchos artistas lo hicieron, excepto ella, por cierto, era el afrocubanismo como tema. Entonces es interesante siempre repensar y ver a la producción que hacen muchos artistas en el sentido de esta lucha, en muchos casos, con lo que está sucediendo alrededor, ¿verdad? Los artistas responden en muchos casos al trabajo de otros artistas, y en muchos casos también están involucrados en esa conversación de forma constante, ¿no?, de estética, que es la historia del arte. Entonces, bueno, quería cerrar aquí y abrir a preguntas. Yo siempre pienso, yo trato de hacer presentaciones que son más como provocaciones para conversar, pero bueno, básicamente lo que quería decir era esto, ¿no? Como que entender a la obra de Sacha Thebault en el contexto de una tradición que tiene que ver mucho con la pintura haitiana en particular, y con lo que había sucedido, digamos, de la creación de este estereotipo de arte haitiano relacionado con lo primitivo, entre comillas, ¿verdad? En realidad más lo intuitivo, lo popular, que de alguna manera obviamente nos aleja de una idea de lo académico, de lo bello tradicional. Y bueno, eso es un debate constante. Ahora mismo está, por ejemplo, esta película de Black Panther, ¿no?, donde por primera vez se asume como estética el afrofuturismo y presentar a África no como salvaje o leones en la sabana, etcétera, sino como un espacio donde la gente vive en ciudades y pasa de todo, ¿verdad? Aunque todavía hay muchísimos elementos a discutir dentro de esta película, porque el elemento tribal, digamos, todavía está ahí como un elemento a tener en cuenta. Entonces, bueno, esto es solo una provocación, y si tienen alguna pregunta, me encantaría pues conversar. Sí.